La cuarta división del Antiguo Testamento corresponde a los profetas, pero estos profetas se dividen en mayores y menores, no porque los mayores que están aquí sean más importantes que los que están aquí, todo lo contrario, todos son iguales de importantes porque todos llevaron un mensaje concreto y específico en determinada época. Incluso muchos de estos van a predicar en los tiempos en que los reyes apostataron de su fe. Apostatar de la fe significa darle la espalda a Dios, ¿cierto? Ellos van a llevar un mensaje, pero se llaman profetas mayores por la extensión de su mensaje, es decir, profetas mayores porque escribieron más, profetas menores porque escribieron muy poquito. Entre los profetas mayores tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Listo? Y podemos encontrar que estos profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, bueno, Lamentaciones no es un profeta, Lamentaciones es un libro escrito por Jeremías en el cual él expresa el dolor que siente cuando los babilonios llegaron y arrasaron con el pueblo de Jerusalén, con el pueblo de Israel, cuando se llevaron a los más ricos, a los más inteligentes. En ese caso estaba Ezequiel y Daniel, que hacen parte de la aristocracia. Ya les voy a contar de eso. Entonces, él narra cómo le duele lo que le está pasando al pueblo. Isaías, casi 200 años antes, estaba diciéndole al pueblo, ojo porque va a llegar del oriente, o sea, Babilonia, va a llegar del oriente quien les va a poner, o quien los va a llevar al exilio. Exilio significa sacarlos de su tierra. ¿Y por qué? Porque ustedes le están dando la espalda a Dios. 200 años después, pues se cumple toda esta profecía. Lo más importante es que Isaías también profetiza la llegada del Mesías, junto con otros, ¿no? Pero en él es el más específico porque dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre, o será llamado su nombre Emmanuel. Isaías, casi 721 años antes de que Jesucristo naciera, ya estaba diciendo que él iba a nacer de una virgen y que además él iba a ser Dios en medio de la humanidad. Jeremías entonces va a ser un profeta que se queda con las personas pobres, las viudas, los huérfanos en Jerusalén, dándoles un mensaje de consuelo y de esperanza. Ezequiel es un profeta que va a ir al exilio y va a predicarles a todos aquellos que están allá secuestrados, que están allá exiliados. Y Daniel le va a predicar a la aristocracia, es decir, Daniel les va a predicar al emperador. La mayor cantidad de su mensaje va hacia Nabucodonosor, y bueno, y van a ocurrir una serie de cosas allí. Daniel también es un profeta apocalíptico, es decir, un profeta que narra lo que va a ocurrir posteriormente. Sí, es también importante resaltar que si nosotros vemos los nombres de la mayoría de los profetas significan algo, ¿cierto? Algo relacionado con el propósito de Dios en ese momento. Entonces vamos a ver dos ejemplos rápidos. Entonces, el término, la palabra Jeremías significa Dios pone en orden, ¿cierto? Entonces, y ahí ¿qué es lo que pasa? El Señor utiliza a Jeremías para poner en orden al pueblo, para decirles ya, me estoy hastiado de su pecado, no quiero más pecado y los voy a llevar al exilio, y esta va a ser la consecuencia de las obras que ustedes hicieron. En el caso de Isaías, el término Isaías significa, tiene mucha relación con Dios mismo, con el nombre de Dios. Es la idea de salvación, ¿cierto? Entonces, también porque el libro de Isaías nos está hablando de eso, de la venida de Cristo, del Mesías y de la resurrección y restauración de la relación del pueblo con Dios. Entonces nosotros posteriormente vamos a ver otro tipo de profetas en los menores, que nosotros vamos a ver que los nombres de muchos de ellos y muchas de las acciones que el Señor hace allí están muy relacionadas con los nombres de ellos, y cada uno de ellos nos va a contar una historia. Hay libros que tienen 2 capítulos, 3 capítulos, pero las historias son bastante... Exacto, las historias aquí son lo que terminará, y todas estas historias nos van a enseñar cositas. Estos profetas no están escritos en orden cronológico. Aquí hay que entender muchas cosas, y la primera es que existen 3 periodos: preexílico, es decir, antes de que ellos fueron llevados a Babilonia; el periodo exílico, mientras ellos vivían en Babilonia; y postexílico. ¿Qué quiere decir eso? Pues después de que ellos dejaron Babilonia, es decir, cuando ellos retornaron a su tierra.
Entonces, hay profetas que aparecen en el tiempo preexílico, más o menos para el tiempo en el que se narra lo que ocurrió con los reyes, lo que ocurrió con la separación de las tribus del norte y del sur. Hay profetas como lo son Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son exílicos, es decir, que dan su mensaje en el tiempo en el que el pueblo fue llevado a Babilonia, y los profetas post-exílicos, pues que van a ser Habacuc, que va a ser Ageo, Sofonías, Zacarías, Malaquías, que van a ser profetas que van a hablar después de que el pueblo regresó, después de que restauraron el templo, restauraron los muros eran las fortificaciones más importantes de una ciudad. Es como decir, yo tengo una casa pero sin paredes, ¿cierto? Entonces los muros eran los que protegían la ciudad. Y como la ciudad estaba desprotegida, pues lo que ellos hicieron fue levantar los muros. Es decir, otra vez volvieron a fortificar su relación, su estatus político. Cuando edifican el templo, cuando lo reedifican, lo reconstruyen, pues ellos van a restaurar su estatus religioso. ¿Listo? Importantísimo. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que estos profetas le van a dar el mensaje al pueblo, porque el pueblo, aún después de haber regresado, pues sigue desviándose del camino que Dios quiere. Desde Malaquías hasta Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento que vamos a hablar posteriormente, hasta Mateo, ocurren 400 años de silencio, se llaman así. Es decir, desde Malaquías hasta Mateo hay una época en la que Dios no manda más profetas a la humanidad, no manda más profetas a su pueblo. Pero el hecho de que no haya mandado profetas no quiere decir que no hayan ocurrido cosas. Claro que ocurrieron cosas. Y la historia en ese tiempo, pues la vamos a ver resumida en uno de los libros deuterocanónicos. Deuterocanónico significa de otro canon, libros que son aceptados por la Iglesia Católica y que no son aceptados por algunos movimientos cristianos. ¿Listo? Estos libros vamos a encontrar los Macabeos, y en los dos libros de Macabeos vamos a encontrar la historia de lo que ocurrió desde Malaquías hasta Mateo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la parte de la historia que ocurre? Pues los griegos van a conquistar toda Palestina, lo que es Israel. Los macabeos son una familia que quieren volver a restaurar el culto original, la religión pura, la religión verdadera. ¿Y qué ocurre? Pues resulta que muchos de los judíos se mezclaron con los griegos, con las filosofías y con el pensamiento griego, y dejaron a un lado toda su identidad. Los macabeos quieren volver a restaurar esa identidad, se levantan como unos soldados militantes, logran algunas cosas, otras no las logran, y pues comienzan a hacer convenios con Roma. Roma ya se está levantando como un imperio que posteriormente va a acabar con el imperio griego, y es en el tiempo romano en el que aparece Jesús. Sí, bueno, yo pienso que, digamos, es muy importante, digamos, conocer estas divisiones que nosotros hoy hemos ido haciendo un viaje súper rápido con el profe. Por mucho tiempo de historia del texto bíblico se ha resumido lo máximo. Creo que en la división, los significados, algunos significados etimológicos principales, pues, para este curso que ustedes están desarrollando, hoy los hemos tocado. Entonces, este desarrollo y digamos, viaje histórico rápido por cada uno de los libros del Antiguo Testamento nos va a permitir, digamos, ya poder hacer otro tipo de acercamiento al texto bíblico, ¿cierto? Que es cómo buscamos en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿cómo buscamos? Si por ejemplo, alguien nos dice primer libro de Samuel, también es importante que nosotros aprendamos eso. Dentro de los mismos libros hay unas divisiones y unas subdivisiones. Entonces, encontramos primero los capítulos y luego vamos a encontrar los versículos, ¿sí? Libro primero, luego capítulo, luego versículo, ¿sí? Entonces ya hemos ido haciendo una reducción gigante. Entonces del texto bíblico ya vimos dos divisiones grandes, Antiguo y Nuevo Testamento, y para el caso de los católicos, los libros deuterocanónicos. Dentro de esa misma división hicimos ya la división del Pentateuco, los históricos, los sapienciales y los profetas, y dentro de los profetas, profetas mayores y profetas menores. Ahora, para cuando nosotros vamos a acercarnos al texto bíblico ya de una manera
más precisa, entonces vamos a decir que vamos a hablar del libro, el nombre del libro, el capítulo y el versículo, ¿sí? Que nos permitirá acercarnos y nos dará la precisión de qué texto es el que queremos citar o hacer la referencia. Entonces, por ejemplo, allí el profe está colocando en la imagen el primer libro de Samuel. Entonces vemos el nombre del título, aquí vemos capítulo 1, ¿cierto? Es el número más grande. 1. El número más grande y el más pequeño es el versículo, ¿cierto? Versículo 2 en este caso. Entonces, si quieres, profe, ahí lee el versículo 2. Entonces vamos a ir al primer libro de Samuel, tenemos el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 2. Y el versículo 2 nos dice, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y podemos hacer así con toda la Biblia. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo. Si quieres tú dime un capítulo de un libro y lo buscamos para que ellos sepan cómo buscar en la Biblia. Vale, entonces podemos buscar, busquemos por ejemplo Éxodo, capítulo 20. Listo, entonces Éxodo ya vimos que está en el Pentateuco, por lo tanto vamos a ir a los primeros libros. Exactamente es el segundo libro de la Biblia. Éxodo. Entonces ya lo encontré yo aquí, miren, Éxodo, y vamos a buscar en el número grande, vamos a buscar el 20. Vamos a buscar el 20, el 13, hasta que lleguemos al 20. ¿Listo? Listo. Aquí está Éxodo, capítulo 20, y tiene como título los 10 mandamientos. Es decir, que aquí empieza el primer versículo, y ese capítulo 20 va a tener o va a constar de 26 versículos. ¿Listo? Exacto, o sea, los versículos van, digamos, de número grande a número grande. ¿Cierto, profe? Sí, señora, y son los numeritos chiquitos. Esta es la manera como nosotros podemos buscar en la Biblia. Exacto, entonces, bueno, ya nosotros hemos aquí culminado con cómo nosotros buscamos en el texto bíblico. Esperamos que ustedes hagan unos ejercicios de destreza que posteriormente pues el profe les irá dando. Muchas gracias hoy por haber compartido conmigo y por esta invitación del profe, del cual pues estoy súper agradecidísima. Entonces, profe, muchas gracias, que el Señor te bendiga y espero que todos los chicos puedan seguir divirtiéndose, aprendiendo contigo acerca del texto bíblico. Bueno, profe, muchas gracias por tu compañía. Dios te bendiga y esperamos que esta sea no la primera y última, sino la primera de muchas clases que nos puedas acompañar. Entonces, bueno, para nosotros es un honor también poder contar contigo, profe. Gracias, profe. Entonces, profe, un abracito y un abrazo para todos y espero que podamos seguir entre todos aprendiendo acerca del texto bíblico. Bueno, chicos, Dios los bendiga a todos. Nos vemos la siguiente clase.